Presentamos el programa Cuenta conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Les saluda su hermana Rocío González y está conmigo mi compañera. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Romina Humana y como siempre un gran placer para mí compartir la hermosa palabra de Dios en este día con ustedes. Amén. Y queremos recordarnos que nos pueden seguir en las redes sociales a través del Facebook, que estamos las 24 horas, y también en la página de Cuenta Conmigo. Ahora estamos también en el YouTube, en Roku TV, en Fire TV y a través de la web www.radiocristolapiedraangular.org. Así que síganos y ayúdenos a compartir esta palabra porque nos está ayudando a predicarle a otros. Que Dios les bendiga. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad? Así es. Y hoy el tema se llama así: mostremos su gloria. Amén. Mostremos su gloria. Y para eso leemos en Romanos 1, 20, 21. Así es. Y la palabra de Dios dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Amén. Bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad? Este texto acerca de que los hombres lamentablemente han dejado a Dios y la naturaleza misma nos habla de que Dios es real y que Dios existe. Lamentablemente hay gente que no cree en Dios, hay otros que adoran otros dioses, pero la misma creación nos habla. Y cuando miramos la naturaleza, la misma naturaleza nos muestra su gloria, nos habla de la grandeza, del poder, ¿verdad? De la sabiduría, de la magnitud que tiene nuestro Señor y cómo Él existe y cómo Él es real. Alguien tuvo que haber hecho esta creación tan linda, ¿verdad? Y tan única y tan perfecta como lo es la tierra. Lamentablemente, por causa de la caída del hombre, pues se ha venido desacomodando lo que Dios había hecho tan bueno, pero Él creó bien los animales, Él creó los árboles, las montañas, los ríos, los mares, los peces y el hombre, que es yo diría, su fresita en la creación del pastel. Bueno, cuando yo observo lo maravilloso, ¿verdad?, de todo lo que Dios hizo, me llamó la atención observar aquí en donde nosotros vivimos en New Jersey, que es una época de otoño y estamos viviendo el otoño. Cuando usted camina por esas carreteras donde hay muchos árboles, bellísimo, bello, dice, es como si un pintor hubiera sacado su pincel y hizo esa cosa tan bella. Usted ve filas de árboles de colores, algunos son rojos, otros son amarillos, otros son café. Yo cuando los miro también, los colores son únicos, es una paleta de colores hermosa, sí. O sea, es donde vemos definitivamente la gloria de Dios, solo Él, sí. Solo Él, y en cuestiones de 2 semanas, primero vemos un verde increíble y luego comienzan a cambiar esos colores, pero únicos, hermosos, y cómo se van degradando, de verdad, es bellísimo. Él creó las estaciones para nuestro beneficio, ¿verdad? Tenemos el verano, tenemos antes del verano la primavera, después sigue el otoño y luego el invierno. Pero lo maravilloso, vamos a hablar hoy de otoño, porque el otoño es el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo donde, como decíamos, hay un artista que lo hizo bello por las hojas que cambian sus colores. La ciencia me dice a mí, para explicarme el por qué las hojas cambian de color, es por el proceso natural que está relacionado con la luz del sol, la temperatura y los pigmentos de la hoja. Entre menos luz solar reciban y más frío, los días se van preparando para el invierno y esto hace que disminuya la producción, ¿verdad?, de la clorofila.
y el pigmento que permite a las hojas que capten la energía del sol se va opacando. Entonces, a medida que la clorofila se descompone, el color verde empieza a desaparecer y empieza a mostrar otros pigmentos que siempre están ahí dentro de la hoja, pero estaban oscuros, y aparecen los nuevos colores, amarillos, café y hasta anaranjados. Y esto porque vienen de la carotenosis, la misma que le da el color a la zanahoria. El rojo y el púrpura provienen de las antocianinas, que eso es lo que ocurre en el otoño. El árbol lo produce para protegerse del frío. Y también lo hace en el verano para el exceso de luz. El árbol solito se protege. Qué lindo, todo lo que Dios hizo es perfecto. El café se va descomponiendo, va quedando los pigmentos, preparándose para el invierno. Y entonces, al suceder eso, ¿qué pasa? Que las hojas empiezan a caer. Así es. Y usted va y es lluvia de hojas con el viento, ¿verdad? Y es algo precioso. Y lo bonito es que al final el árbol corta el suministro de agua nutriente y las hojas se secan, y por eso es que se caen, para conservarle la energía para la primavera. Mire cómo Dios todo lo hizo perfecto. Perfecto. Y entonces esto es lo que me llamaba la atención, pero yo lo relaciono en la vida de un hijo de Dios, un Amén. cristiano. También tiene sus épocas otoñales, inviernos en su vida, ¿verdad? Y cada época pues debe de producir a nuestra vida un cambio. Así como observamos cuando las plantas, ¿verdad? Las hortalizas, nosotros nos gustaría que crecieran de un solo, pero Dios tiene un proceso. Es el mismo proceso que tiene con nosotros. Así es. Si yo saliera a ver cómo crecen, quizás notaríamos el crecimiento, pero esto es imperceptible. No podemos ver cómo la semilla desarrolla un sistema radicular ni el intricado funcionamiento del interno de una planta. Alguna vez cuando niña me hicieron sembrar un frijolito y yo lo miraba todos los días en el vasito de cristal, cómo él abría, cómo se moría y salía esa plantita. Cómo germinaba, Sí, cómo crecía. Eso es precioso. Como de ese frijol uno veía después la hojita salir, y bueno, Sí. eso era impresionante ver su desarrollo día a día. Amén. Y así es como Dios todo lo hizo perfecto, pero todo requiere un tiempo, una espera para que las plantas maduren y den fruto. Dios no lo hizo así, voy a saltarme esto y ya, salgan las flores, salgan los frutos. No, es un proceso. Así es, amén. Dice, si saltáramos los pasos de sembrar, regar y deshiervar, entonces tendríamos un puñado de semillas. Pero la naturaleza misma automáticamente hace grandes cambios, dando alimento y madurando y listos para comer. Todo esto nos da una lección, hermana Romina, que el ser humano también tiene su desarrollo, tanto físico cuando vemos a un bebé, como cuando lo vemos crecer en el Señor, ¿verdad? Y esto también requiere tiempo. Hay gente que pretende que una persona que vino al Señor ya sea maduro en un mes o en un año. De Y un usted día tal para vez otro. ha tenido 40 años creciendo y quiere que aquella persona sea madura. Si nosotros comparamos este proceso por los cambios radicales que un hijo de Dios le ocurren en su regeneración, en su santificación, no podríamos entender cómo ocurre. Yo no sé cómo ocurre, pero sí estoy seguro que tiene que haber un cambio en mi vida y en mi diario vivir. El cristiano que nació de nuevo tiene que pasar por ese proceso también para ver un cambio en su vida, en su crecimiento, y que también nos dé fruto, Romina. Así es, mira, esa ilustración que usaste, hermana Rocío, de los árboles, de verdad es bellísima, y eso nos lleva a reflejar, si Dios los hizo perfecto, esa descripción, ¿verdad? El saber por qué cambian de color, el poderlo entender, entonces cuánto más nosotros, que somos perfectos, que Dios nos hizo tan meticulosamente desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Recordemos que cada órgano, cada función está unido a otro,
y por eso pues somos lo que somos hoy día. Aunque no podemos recordar cómo estábamos en el vientre, pero sí conocemos cuál es el proceso, ¿verdad?, de gestación. Sí. Y bueno, desde el principio, un simplemente espermatozoide, a dónde Dios nos forma, ¿no? Esa es la majestad y la soberanía del Señor tan hermosa, tan grande, de hacernos hombres y mujeres de hoy. Sabemos que cuando venimos al Señor por fe, nacemos de nuevo. Sí, eso lo sabemos. Y aunque no se vea en nuestro mundo espiritual, se produce una regeneración Amén. Interna en nosotros, un crecimiento, así como se plasmaba anteriormente en esa hermosa ilustración. Al igual que una semilla tiene que morir para que dé fruto, nosotros morimos a nuestro yo para nacer de nuevo como nuevas criaturas. Amén. Ahora se me viene una pregunta, hermana. ¿A quién le vamos a glorificar? ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a dar honra? Eso es una pregunta muy importante para nosotros. Recordemos que venimos del mundo, estábamos inclinados a nuestras emociones, ¿sí? Y para glorificar al Señor tenemos que hacer una muy buena división en glorificarlo a Él con su creación, con lo que Amén. Está haciendo en nuestras vidas, porque todo lo que tú hagas o dejes hacer en el día a día es para glorificar y honrar al Señor. Amén. Es allí el tema de hoy. Por eso decimos que hay un misterio de lo que Jesús le contestó a Felipe en Juan, en el capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El versículo 24 dice así, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho frío. Mucho fruto. Mucho fruto, perdón. Que tengo frío. Es que ella tiene frío. Mucho fruto, disculpen. En estos versos Jesús está hablando de que Él tenía que morir para que muchos pudieran venir a Dios a través de su sacrificio y su preciosa sangre. Amén. Pues tanto así nosotros debemos morir al pecado. Es que no hay forma de darle gloria al Señor, de glorificarlo a Él, si nuestros pecados no mueren, si nuestro viejo hombre y nuestra manera de vivir, como dice Pablo, la dejamos atrás. Ese viejo hombre tiene que quedar atrás, porque como dices tú, voy a glorificar a Dios por estar en la iglesia solamente, no, Señor, por estar leyendo la Biblia solamente, no, por cargarla debajo del brazo, no. Nosotros glorificamos al Señor viviendo su palabra, porque aparte de leerla es un deber, es un mandato. El Señor sabe que nosotros como hijos de Dios debemos hacerlo, pero lo glorificamos viviendo su palabra. Amén. Y lo que sucede, hermana Romina, es que cuando leemos la palabra nos damos cuenta que hacíamos cosas que a Dios no le agradan. Entonces yo en obediencia me someto y ya no miento más, ya no robo, ya no fornico, ya no hago cosas que al Señor le molestan porque son pecaminosas y me apartan de Él. A eso es lo que se le llama el proceso de santificación. Y eso solo se logra con ayuda del Espíritu Santo. Amén. Tú y yo vamos cambiando poco a poco porque el que nos convence es el Espíritu Santo. Y al igual que hablábamos de las plantitas que van cambiando de color, de acuerdo al sol, si hay frío, el Espíritu Santo nos va cambiando por dentro. Como decía la historia que leía, la hoja ya lo tenía ahí, guardado, ese color, pero al desaparecer el sol, al disminuir las horas de sol. Entonces empiezan a brotar otros colores. En la vida de nosotros es lo mismo. Al desaparecer mi yo, mi pecado y el sometimiento a Dios, yo empiezo a dar otros colores más bellos. Así es. Y por eso nos habla la Biblia ahí que como hijo de Dios yo tengo que morir a mi deseo de la carne, a todo lo que me agradaba, y tengo que renacer ahora para ser una nueva criatura. Mire, para vivirlo a día, hermanos, nos podemos hacer varias preguntas. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás glorificando? ¿Qué haces en tu casa? ¿Cómo reaccionas en tu casa? ¿Reaccionas con ira? ¿Reaccionas con templanza? ¿Eres comprensivo? ¿Eres un juez? ¿Cómo te relacionas con los tuyos? ¿En tu trabajo? ¿Estás glorificando el nombre de Dios en tu trabajo? ¿En tu carrera como profesional donde tú te desenvuelves? ¿En tu iglesia? ¿Das un testimonio de Cristo? No solamente por estar presente, porque en la iglesia nos comportamos, se pudiera decir, en rectitud, pero lo importante es cuando estamos fuera de ella. Recordemos que el templo de Dios es nuestro cuerpo y nuestras vidas, que es así como lo debemos glorificar, adorarlo
hasta durmiendo, hermanos, Sí, porque amén. hay sueños que están fuera de nuestro control. Por eso cada mañana debemos pedirle hasta perdón a Dios por los sueños que se opusieron a la verdad de Cristo o a la verdad que nosotros estamos adorando. ¿Qué altera nuestras emociones? Esas son las preguntas que a diario debemos preguntarnos. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Estoy adorando y estoy glorificando realmente al Señor? Porque podemos decirlo muy sencillo: adora, glorifícala. Está maravilloso que veamos su naturaleza, el cielo, porque se dice que la gloria de Dios la vemos a través del firmamento del cielo. Pero como seres humanos, como su creación especial y perfecta, ¿realmente estamos adorando a nuestro Señor? Estas preguntas nos pueden ayudar para que nos miremos y las respondamos. Amén. ¿Cómo estoy con el Señor? Amén. Y lamentablemente mucha gente que viene a Cristo, que dice yo soy de Cristo, que Cristo es mi Dios, mi Padre, y dicen tener a Cristo en sus vidas, como dice Romina, pero en su casa son otra cosa, es lo contrario. Y una de las áreas en la que como hijos de Dios tenemos que entregar es nuestro carácter. Amén. Ese carácter agresivo, ese carácter contestón, ese carácter impulsivo, ese carácter que no puede perdonar, ese carácter que por cualquier cosa se altera. Todas esas áreas hay que dejarlas enterradas y permitir que sea el Espíritu Santo que tome el control. Porque si no hay un cambio en mi vida, no me diga a mí usted que usted es un hijo de Dios. No, Señor, tiene que usted entregar esas áreas ya. Claro, es un proceso, no es fácil, hay que entregárselas a Dios, pero entre más cerca usted está del Señor, más pronto yo voy a cambiar, yo voy a crecer y voy a dar el fruto. Las Escrituras nos hablan, ¿verdad?, que los hijos de Dios también tenemos que pasar por ese proceso de nacer, crecer y dar frutos en el Espíritu, estoy hablando. Y Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese es el secreto, estar cerquita del Señor, porque cuando usted ve una planta, ¿verdad, Romina? De uva, no sé si usted la ha visto, el pámpano empieza a tirar ramas, pero si se separa del pámpano, no va a dar uvas, no va a dar frutos. Dice, el que permanece en mí dará frutos, pero el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Lo van a recoger, lo van a echar en el fuego y va a arder, como sucedería con un hijo de Dios. Y es necesario que haya un cambio interior dentro de mí a través de la obediencia, de la fe, ¿verdad? Y debo dejar las cosas de atrás, todo lo que me atraía, las obras de la carne, para que otros observen. Por ejemplo, hermana Romina, alguien viene y te insulta. ¿Usted se va a agarrar a los puños o simplemente calla y se va? Creo que como un hijo de Dios, guardar silencio y confiar en lo que la palabra dice, que el Señor es el que nos defiende. ¿Por qué razón? Porque ya no vivo yo, ahora vivo en Cristo. en mí. Entonces, otros van a observar tu actitud. En tu casa son los primeros, tus hijos, tu esposo, tu familia. ¿Cómo actuó la hermana Romina? ¿Cómo actuó la hermana Rocío? Y esto, como yo actúo, es que voy a glorificar a Dios. Porque yo digo que Cristo vive en mí, tengo que ser la diferencia. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo, oiga, en el conocimiento de Dios. Este es un crecimiento que se da hasta que nos vayamos con el Señor. Si yo realmente nací de nuevo, soy guiada por el Espíritu, tengo que dar fruto, primero de arrepentimiento y segundo frutos que el Señor le agrada. Así es que sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos someternos a esta obra. Cuando nos volvemos salvos, instantáneamente, hermano, o sea, de inmediato somos sellados por el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos de Dios. Y con la búsqueda del Espíritu Santo en el día a día, es allí donde se producen estos frutos. Es que en medio de esos afanes, hermanos, en las circunstancias que el Señor permite, en todo lo que nos rodea, nosotros tenemos la responsabilidad de glorificar al Señor, de buscarlo, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser tropiezos para nadie.
Amén. Nosotros siempre nos están viendo, están esperando cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a hablar. Así es. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Los cambios brotarán instantáneamente sin esfuerzo. En Gálatas 5:22 podemos leer, el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso es que debemos reaccionar así. Estos son los frutos, así como el ejemplo donde me viene a poner la hermana Rocío, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría yo si me insultaran? O sea, es allí donde yo tengo que dar estos frutos. Amén. De comprensión, de paciencia. Seguro se me van a venir muchos pensamientos a mi mente. La mansedumbre, la templanza. Exactamente, para yo querer responder, pero por amor a Cristo es donde yo tengo que guardar silencio, llevar mis emociones, exactamente, calmarlas, porque yo soy de carne, obviamente me va a venir un bombardeo de pensamientos, de respuestas, de que mi carne va a querer decirlas. Y en mi humanidad le voy a decir, porque a mí me llega, yo no sé usted. Por supuesto. A mí me ha dicho, ¿y por qué no le dijiste esto? Exactamente. Hubieras dicho esto. Y yo... Es la lucha de pensamientos que vamos a tener. Ahí es donde viene la templanza, que aunque hierva la leche arriba... Mira, es como una olla de presión. Ella está por explotar. Si usted le mueve la cabecita sin haberla apagado, sin haber salido el vapor, esa olla explota. Así estaríamos nosotros a punto de explotar. Pero como sabemos que hay un Dios que nos ama y que nos está, ¿verdad?, formando nuestro carácter, es donde debemos hacer silencio. Esperar calmar nuestras emociones. Amén. También. Y bueno, y si Dios lo permite, si es de conversar con la persona, pero ya más tranquilo, pues hablaremos. Pero el peor momento es responder cuando está como esa olla de presión a punto de explotar. Y algunos son vengativos. Bueno, como me la hizo, yo se la hago. ¿Y acaso que Dios hizo eso con nosotros? Él no tuvo amor y misericordia y aunque le dimos la espalda, aunque lo ignoramos, Él nos seguía amando, Él nos seguía buscando, Él nos dio su misericordia. Nosotros deberíamos de copiar a Jesús. No, es que, mire, mediante los dones y las capacidades que nuestro Dios nos ha dado, es para servir a otro. Amén. Es para ayudar a otro. Fueron dados por Dios, pero deberíamos darle la gloria de Dios con ellos. Amén. Es decir, ese silencio de no responder, ahí le estamos dando la gloria al Señor. Amén. Porque no solamente lo que estamos haciendo por Dios, sino que la persona va a decir, wow, no me dijo nada. Cuando ya también esa persona recapacite, cuando ya la rabia, la ira, el enojo pase, va a decir, pero no me respondió. No habló, porque eso era lo que eso estaba buscando. Ahí glorificamos a Dios. Ahí estamos y la gente glorificando. dirá, verdaderamente Cristo vive en esa persona. Amén. Y ahí así es donde es lo que Dios quiere que hagamos. Exacto. Todo lo vamos a hacer para Él. Amén. Y por Él. Y al mismo tiempo, hermanos, así tiene que ser. Estamos edificando en medio de nuestro doblar, ¿verdad? Como quien dice, esa viga endurecida que por años, ¿verdad?, ha estado ahí, pero el Señor es donde llega y nos doblega nuestra carne. Estamos glorificando, pero también estamos ayudando a otros. Y hay algo que tenemos que entender. El hecho de que usted venga a Cristo no crea que todo es color de rosa. Al contrario, el enemigo te va a atacar, te va a poner personas que te amarguen la vida, personas que vengan a pelear contra ti, pero uno sabe, uno siente, si yo no hice nada y esta persona está así conmigo, esto no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene el fruto del Espíritu, ¿verdad?, que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, usted se va haciendo más amoroso, más paciente, que es tan difícil, más bondadoso, porque hasta eso, la gente que era fuerte para darle a alguien, ahora usted es bondadosa, usted comparte con otros, y esto solamente es a través de que yo cultivo una relación diaria con el Señor. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, como decía Romina, yo puedo dar ese fruto. Si no, de otra manera, no va a salir, porque mi yo es egoísta. Mi yo quiere defenderse, ¿verdad? Así que es muy vital que como hijos de Dios crezcamos. No podemos seguir siendo los mismos, quedarnos enanitos o frisados. Debemos seguir creciendo, debemos seguir avanzando. Esa transformación es del día a día. Amén. Por ejemplo, si ya pasamos, amén, la prueba de la paciencia,
Sí, pues pero viene eso la prueba de la tolerancia. Nunca se termina. No, son episodios, ¿verdad? Donde sabemos que el Señor nos está tallando. Hermano, lo que tenemos que hacer es asumir. Por eso eran las preguntas que al principio del programa nos hacíamos. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Cómo estoy tratando? ¿Cómo estoy escuchando? ¿Cómo estoy tolerando a la gente? Sí. Porque es allí donde el Señor está formando nuestro carácter. Pero si andamos por la vida hablando, caminando, haciendo, sin saber qué estamos logrando, qué fruto estamos llevando, pues no glorificamos al Señor. Amén. Por eso debemos revisar nuestras acciones, porque si están en agrado del Señor, somos bendecidos, porque ya que su palabra nos lleva a creer. Y yo me voy a adelantar, cuando usted da frutos de amor y de paciencia, de templanza, la gente está observando y eso va a hacer que quieran tener ellos también a Cristo. Lamentablemente hay gente que no glorifica a Dios, sino que andan poniendo por el piso el evangelio y después dicen, y esto dice que es una hija de Dios, un hijo de Dios, y mira lo que hace. Pero cuando usted glorifica a Dios, hace que las almas quieran conocer a Dios. Hay un peligro si yo no doy fruto, si yo no estoy dando el fruto del Espíritu. Es peligro para los hijos de Dios. En Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Mire qué peligro. Usted y yo tenemos que dar fruto. Si yo no doy fruto, puedo ser cortado, me van al final al tirar al fuego. Jesús nos dio una parábola en Lucas 13:6. Dice de que un hombre que tenía una higuera plantada en la viña, él viene a buscar el fruto en ella, no la halló y le dijo al viñador, hace 3 años que yo vengo a buscar fruto aquí en esta higuera y no la hallo, córtala. Pero mira, ese Jesús intercediendo por nosotros, él le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Pero ya si no da fruto, la cortamos. Así es. Debemos nosotros entonces asemejarnos mucho a Cristo. Hay que aprender en su diario caminar, avanzar y tratar de llegar a su gloria. Para eso hay que ser transformados, porque si Dios está en mí, Él es el que me va a ayudar. Pero lamentablemente muchas veces, en cambio de hacerlo, fallamos, ¿verdad? Y solamente, óigame, esto es algo que yo he aprendido en mi vida, en medio de mi prueba, en medio de mi lucha, es que yo he producido esos cambios. Tienen que pasar cosas negativas en mi vida para que yo reconozca que necesito a Dios y que tengo que cambiar. Quizás yo no lo entienda en el momento. Quizás cuando yo veo cosas negativas creo que es negativo, pero Dios, Él sabe lo que hace y por qué lo permite. Así es, mire. Es que Dios cuando nos creó con un propósito, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿cuál sería el fin de la existencia del hombre en este momento? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es mi fin? ¿Por qué vivir? Dios nos creó para glorificarlo, Amén. para glorificarlo a Él. En Colosenses, en 1 de Colosenses 10:31 nos dice, entonces ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier cosa, hágalo todo para la gloria del Amén. Señor. Por eso todo lo que hagamos, lo que digamos, cómo nos desenvolvamos en la familia, en el trabajo, Amén. todo es para honrarlo y glorificarlo a Él, hermanos, que no se nos olvide. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para Amén. bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, todos Amén. los que aman a Dios. ¿Qué significa? Todos los que buscan agradarle, todos los que están atentos de lo que hagamos o dejemos de hacer sea para el agrado del Señor. Amén. Ahí es donde el Señor ofrece las promesas del que le teme, del que le escucha y Él derrama sus bendiciones. Y a veces, hermana Romina, no entendemos por qué estoy pasando por esta prueba, pero en esa prueba usted está formado su carácter, su fe, su paciencia, su creer en el Señor. Nuestra Entonces, dependencia por eso de dice, Él. todo lo que ocurre, aún lo negativo, Así en las es. manos de Dios se vuelve positivo. Es que dependemos todo de Él. Nuestra vida depende de Él. Estamos vivos porque Él nos da la vida. Amén. Y el día que nos manda a llamar, dependemos de Él. Amén. Nuestro alimento. Por eso Él nos dice, no te afanes de qué habrá de comer, qué habrás de vestir, porque Él ya lo sabe. Amén. Él quiere que entendamos que nuestra vida y todo lo que necesitamos,
todas las circunstancias por resolver, todas dependen de Él. Amén. Es allí donde Él permite todo esto para nosotros aprender a discernirlo, a encarnar esa dependencia con nuestro glorioso y buen Señor. Así que estas pruebas son las que nos llevan a Él, el poder de su amor, su misericordia, y mientras más lo conocemos, es allí donde surge el gran milagro de nuestra transformación. Una nueva alma más cercana al Señor, es donde el Espíritu nos guía, donde el Espíritu nos muestra la voluntad de Dios y nuestra vida se convierte en ese gran reflejo de luz en un mundo lleno de tinieblas. Es donde Dios nos dice que somos la sal de la vida porque sazonamos esa vida sin sabor, esa vida en el mundo con circunstancias y decisiones de la carne. Es donde nosotros marcamos la diferencia, pero glorificando el nombre de Cristo. Amén. No glorificando nuestra vanidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque aunque pequeño sea tu testimonio, ante los ojos de Dios, es un gran testimonio. Es un acto, un acto de obediencia, aunque así sea es. pequeñito, ¿verdad? Y cuando Estamos amamos, glorificando a Dios. Así es, cuando amamos, perdonamos, cuando servimos, también somos pacientes. El mundo puede ver el carácter de Cristo en nosotros. Ese es uno de los objetivos también de todo esto, que el mundo pueda ver en Cristo en tu vida, hermano. Amén. En tus respuestas, en tu silencio, en tu hacer o en tus omisiones. Nosotros debemos reflejar a Cristo. En 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando siempre a cara como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto está bien profundo. Amén. Sí, pero aquí nos está hablando de la transformación. De gloria en gloria andamos con el Señor. Que esto no se nos olvide. Cada día estamos cara a cara con Él. Él nos pregunta siempre, si tú oras en la mañana, Él te está diciendo, Amén. este día es para glorificarme. Si nos permite llegar a la noche, agradecemos por la fidelidad de Dios que nos permitió, y si es su misericordia, un nuevo día más. Amén. Bueno, ya para concluir, porque el tiempo se nos fue, queremos decirle que si la misma naturaleza es transformada para cada época, mostrando la gloria de Dios, así nosotros los hijos de Dios deberíamos de ser transformados, mostrando su gloria. Amén. Como dije anteriormente, lo dijo Pablo en Gálatas, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ahora los cristianos, los que dicen ser hijos de Dios, deberíamos demostrar la gloria de Dios con hechos, no con palabras, sino con tu manera de vivir. La gloria de Dios se manifiesta cuando su carácter, su amor, su poder se refleja en nosotros. Amén. Amén, Romina. Así es, y en Mateo 5:16, para concluir, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Mire, hermano, es que en la sonrisa de un niño vemos la gloria de Dios. Si tú vas a la playa y ves el atardecer, vemos la gloria de Dios. Amén. En el otoño vemos la gloria de Amén. Dios. Pero glorificamos más al Señor cuando lo amamos, cuando le tememos, cuando todo lo hacemos para Él En obediencia. y por Él, por amor y en obediencia a Él. Amén. Así que se terminó el programa, pero recuerde que solo el Espíritu Santo te va a transformar tu carácter y lo demás, ¿verdad? Vendrá por obra de Dios a nuestra vida, pero tú y yo debemos demostrar su gloria donde quiera que estés. Alguien tiene que decir, ese no es como nosotros, ella o él es diferente, porque muestra su gloria más con sus hechos, ¿verdad? Y entonces reflejar la gloria de Dios es reflejar quién es Él a través de nuestra vida diaria. Amén, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Esperamos que Dios te haya hablado a tu vida, como siempre me habla a mí primero y después nosotros lo compartimos. Así es. No deje de sintonizarnos, como siempre le decimos, síganos en las redes sociales, en YouTube es ahora,
sobre todo en Facebook, que está a las 24 horas, ahí nos puedes escuchar, y compártelo con tus contactos. Puedes verlo en Roku TV, lo puedes ver en Fire TV y a través de la web www.radiocristolapiedraangular.org. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.